Vamos por favor al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23. Vamos a leer los versos 13 al 23. Lucas capítulo 23, versículos 13 al 23. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: me han presentado a este hombre como una persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió, y he aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarle. Pero la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré entonces y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? Es una pregunta muy relevante. No solo porque la respuesta dice mucho acerca de nuestras convicciones religiosas, sino principalmente porque la respuesta que demos determinará nuestro destino final. En el pasaje que acabamos de leer, vemos implícita la misma pregunta: ¿qué haría Poncio Pilato con Jesús? Recordemos que Jesús ya había comparecido ante este procurador romano durante la mañana de ese día para ser juzgado. Y tras oír las acusaciones en su contra y ser interrogado personalmente por Pilato, este concluyó que Jesús no era culpable, que no había cometido ningún delito digno de muerte. El gran pero era que algunos querían ver a Jesús muerto y no estaban dispuestos a aceptar esa sentencia del procurador. Entonces, ¿qué haría Pilato con este hombre inocente? En nuestro pasaje nosotros vemos a Pilato lidiando con el siguiente dilema: ¿dejaré que muera este hombre o lo absolveré? ¿Dejaré que muera este hombre inocente? ¿Obedeceré el dictado del pueblo o lo voy a soltar? Y fíjense que nosotros enfrentamos exactamente la misma pregunta cada vez que escuchamos el Evangelio. Cada vez que escuchamos el mensaje de salvación en Cristo Jesús, somos confrontados con exactamente la misma pregunta: ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Queridos, necesitamos formarnos una opinión sobre quién es Jesús, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y luego debemos decidir si vamos a declarar su inocencia salvadora o si lo vamos a rechazar, tal como lo hizo Poncio Pilato. Hay tres cosas en este pasaje que quiero destacar hoy. La primera tiene que ver con el dilema que enfrenta aquí Pilato. Eso está en los versos 13 al 15. La segunda tiene que ver con la decisión de Pilato, los versos 17 al 21. Y la tercera tiene que ver con el maravilloso intercambio registrado aquí,
El maravilloso intercambio registrado aquí, y eso lo vemos en los versos 22 y 23. Entonces tenemos el dilema, la decisión y el intercambio. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Vamos entonces con lo primero, el dilema. El dilema. Cuando Jesús comparece ante Poncio Pilato por segunda vez, que es lo que nosotros tenemos aquí registrado en nuestro texto, este procurador romano aún no había encontrado una solución para su dilema. Jesús estaba de nuevo bajo su custodia y la multitud de manifestantes frente al palacio seguía creciendo, seguía aumentando, más personas llegaban a aquel lugar. Y Pilato, en cierto sentido desesperado, lo primero que hace aquí es resumir las indagaciones, resumir toda la investigación sobre el caso y sugiere una solución. Fíjense lo que dice el verso 14. Me han presentado a este hombre como una persona que desvía al pueblo. He aquí yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió. Y aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarle. Fíjense que aquí tenemos la primera vez en que se menciona al pueblo. Al pueblo. Me han presentado a este como una persona que desvía al pueblo. Y nosotros sabemos que este pueblo va a desempeñar un papel crucial antes que esta trama termine. Quizás Pilato pensaba o esperaba que la gente, que el pueblo, entrara en razón. Por lo tanto, los invitó a presenciar el proceso, los invitó a presenciar este juicio. Y mientras hacía una relación de todo el caso, el procurador volvió a declarar públicamente que Jesús era inocente de todos los cargos que se le imputaban. Y esta no era solamente la opinión de Pilato, también era la opinión de Herodes, pues Pilato lo había remitido a Herodes al saber que se trataba de un judío. Y fíjense que Pilato y Herodes entonces concordaron en que Jesús ciertamente era inocente. Y estos hombres, Poncio Pilato, Herodes el Grande, casi nunca estaban de acuerdo en algo. Nunca estaban de acuerdo en nada. Pero coincidieron en un hecho. Jesús era un hombre inocente. Jesús era inocente. Y ciertamente Jesús no había hecho nada para merecer la pena de muerte. Y Lucas dejó registrada esta información en su evangelio para que nosotros supiéramos con claridad que Jesucristo es el justo, que Jesucristo es el Cordero Inmaculado, aquel que jamás cometió pecado alguno. Ahora, el problema para Pilato era que los enemigos de Jesús no iban a aceptar esa sentencia, no iban a aceptar una sentencia absolutoria. A pesar de que esa sentencia era lo correcto, a pesar de que eso era lo moralmente correcto. Por lo tanto, el procurador, que era un político tremendamente pragmático, presentó la siguiente solución delante del pueblo. Voy a castigar a Jesús, lo voy a golpear y después lo suelto. Lo castigo y después lo suelto. Verso 16. Así que lo soltaré después de castigarle. Ahora pensemos un poco en esto, porque esto es inaudito. Los romanos ciertamente a veces le daban una buena paliza a los prisioneros antes de soltarlos. Y este castigo no era tan violento como la flagelación que sufría aquel que iba a ser crucificado. Pero, ¿qué pretendía entonces Pilato? Que esta golpiza que le daría a Jesús sería como una especie de advertencia a él. Y también aplacaría, apaciguaría a este pueblo que estaba sediento de sangre. Ahora, en esas circunstancias, incluso una leve paliza
habría sido un ultraje a todo principio de justicia. Porque nadie que ame la justicia, nadie que ame el derecho, pensaría en castigar a un inocente. Pero Pilato estaba pensando en su conveniencia. Así que neciamente intentó negociar con el pueblo, intentó negociar con aquellos que estaban sedientos de sangre. Y les dice: déjenme golpear a Jesús. Después de golpearlo, lo soltamos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de eso? Sin embargo, ni siquiera esto apaciguó a los enemigos de Jesús. Pilato probablemente pensaba que estaba haciendo todo lo posible para salvar a este prisionero que él había declarado que era inocente. Parecía ser una especie de defensor de Jesús, el único que estaba defendiendo a Jesús en esos instantes. Pero la multitud enfurecida percibía la debilidad de Pilato, percibía su flaqueza. El procurador ciertamente sentía la presión y cada vez que hacía una concesión, los enemigos de Jesús sentían que estaban más cerca de conseguir lo que tanto anhelaban: acabar con la vida de este hombre. Y cada vez que Poncio Pilato sugería otra manera de resolver su dilema, la multitud que hacía lo callaba a gritos. Lo callaba a gritos. Marcos nos dice en su evangelio que era costumbre que el procurador liberara a un prisionero en la Pascua. ¿Y qué hacía generalmente el procurador? Liberaba al prisionero que el pueblo pedía. Y en esta ocasión, Pilato esperaba que el pueblo pidiera a Jesús, y entonces su dilema se resolvería. Finalmente, el pueblo lo pidió, por lo tanto, aquí está, lo solté. Yo tengo convicción de que él es inocente, pero ustedes también lo pidieron, así que se haga la voluntad del pueblo. Como dicen algunos, vox populi, vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Pero el pueblo no quiso saber nada sobre eso. Cuando se les dio la oportunidad, ¿qué hizo el pueblo? No aceptaron a Jesús, sino que pidieron a alguien completamente diferente. Nos dice el verso 18, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y sabemos que la multitud decidió entonces el asunto. ¿Y qué obtuvo Pilato con todo esto? ¿Qué obtuvo? Bueno, podríamos decir la calma en Jerusalén. El pueblo se apaciguó. Recibió también la aprobación temporal del liderazgo judío. Pero ¿cómo es recordado Pilato en la historia? Bueno, cada domingo se recuerda la infamia de Pilato, cuando el pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, se ponen de pie para confesar su fe y dicen junto con el credo de los apóstoles que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Este hombre es recordado como aquel que entregó a Jesús a la muerte. Tenemos entonces, en primer lugar, el dilema. En segundo lugar, la decisión. Ya mencionamos que la multitud prevaleció. Pidieron a Jesús. Y Pilato, buscando beneficios personales, cedió a la petición de la multitud, a pesar de que todas las pruebas claramente indicaban que Jesús era inocente, que Jesús no era culpable. Y todos los intentos de Pilato para liberar a Jesús, como ya dijimos, fracasaron. Déjenme repasarlos brevemente. ¿Qué hizo Pilato? Ante el dilema, intentó decir: ¿por qué no se ocupan ustedes mismos de este asunto? ¿Qué le dijeron los judíos? No podemos hacerlo, porque nosotros no podemos matar a nadie, no podemos sentenciar a muerte a nadie, así que resuélvelo tú. Inútil su primera estrategia. Después, ¿por qué no lo envió a Herodes? Este hombre es judío, Herodes es un rey judío, que él resuelva el asunto. Inútil, no sirvió para nada. Después, ¿por qué no lo libero? Inútil, no le sirvió para nada. Y por último, ¿por qué no lo azoto y después lo libero? Inútil, no
sirvió para nada. Por lo tanto, en lugar de ejercer un liderazgo audaz, un liderazgo con coraje, basado en principios, Pilato se convirtió en el siervo de una multitud sedienta de sangre. Y el verso 25 registra sus acciones. Nos dice: le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y con esa capitulación se inscribió para siempre en los registros de la historia como aquel que entregó a Jesús a la muerte. Ahora bien, no deshumanicemos a Pilato. ¿A qué me refiero? Era una persona de carne y hueso, no era un robot. Todos los personajes en la Escritura son de carne y hueso. Esto es historia. Esto no es mitología. No son historias inventadas por la iglesia primitiva para entretener a personas que no tienen nada que hacer un día viernes por la mañana en Curicó. Esta es historia verdadera. Acá hay hechos reales. Lean la historia secular. Van a encontrar el nombre de Pilato. Fue un hombre que tuvo madre, que tuvo padre, nació, estudió, decidió dedicarse a la carrera pública, quería forjarse una carrera en el ámbito de la política y de la influencia, y había ascendido a una posición de nobleza dentro de Roma. Y sus padres probablemente estaban muy orgullosos de él, y le decían a los demás: mi hijo lleva casos importantes, mi hijo es un gran procurador. Es un procurador romano. Las personas lo escuchan. Está a la altura de los reyes, está a la altura de los gobernantes de este mundo. Pero insisto, no se le recuerda por nada de eso en la historia. Él está inmortalizado tristemente como aquel que entregó a Jesús. Y de no ser por eso, Pilato ni siquiera sería una nota al pie de página en la historia. Pero aquí está, con fuerzas en las páginas de la Escritura. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Porque él estaba en la cima, él estaba en una posición de poder y no pudo, o mejor dicho, no quiso dar el salto y comprometerse con lo que sabía que debía hacer. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos registrado esto aquí? Me imagino que ustedes, al igual que muchos, conocen este pasaje desde que son pequeños, este pasaje desde la infancia. Yo he escuchado muchos sermones acerca de Poncio Pilato a lo largo de mi vida, muchos sermones. Y creo que casi todos esos sermones terminaron de la misma forma, que sería más o menos así: Poncio Pilato era un hombre indeciso, un hombre que dudaba. Así que cuidado con la indecisión, cuidado con la duda. Poncio Pilato pudo tomar una decisión a favor de Cristo y cuando la tomó fue mala. Por lo tanto, más te vale que te decidas pronto. Asegúrate de no tomar el mismo camino que Pilato. Muchos sermones he escuchado que terminan así. Ahora, eso es una aplicación válida del texto, una aplicación que se puede hacer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos necesariamente es la siguiente: ¿por qué el Espíritu Santo de Dios dejó esta historia registrada aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Fue simplemente para dejar claro lo obvio? ¿A qué me refiero? ¿Que Pilato era un hombre indeciso? ¿Y que hay que tener cuidado de no equivocarse? ¿Y que debemos hacer lo correcto? ¿Esa era la razón por la que el Espíritu Santo dejó esto registrado aquí? Bueno, tal vez.
Insisto, es una aplicación legítima del texto. Y tal vez algunos de ustedes han estado pensando en eso porque es precisamente en ese lugar donde hoy se encuentran en su vida. ¿A qué me refiero? Aún no estás preparado para dar ese salto de fe. No estás preparado para unirte a Jesús. No estás preparado para decirle sí a Jesús. Has llegado a un punto en tu vida que estás convencido intelectualmente acerca del Evangelio. Pero hay tanto a tu alrededor, hay tanta gente a tu alrededor, en tu lugar de trabajo, en tu familia, tus amigos, en el deporte, en el gimnasio, donde sea. Hay tanta gente a tu alrededor que simplemente dicen, no estoy listo aún. No estoy preparado para tomar esa decisión. Estás a lo mejor en las cúspides de tu vida, en la cima de tu vida, en el mejor momento de tu vida. Pero no estás listo para dar el salto, no estás listo para comprometerte. Por lo tanto, es una buena aplicación del texto. Y espero que no la pases por alto. Pero insisto, a pesar de ser una buena aplicación del texto, creo que no llega al meollo del asunto, no llega a la esencia misma del por qué tenemos en la Escritura este registro. Ahora imagina que lo que tenemos en esta narrativa es como un cuadro. Como un cuadro. Todas estas palabras forman una imagen, un cuadro. Y estás de pie allí, mirando esta imagen. Y alguien te dice, mira, yo creo que si nos alejamos un poquito más, vamos a poder ver este cuadro en perspectiva. No nos vamos a perder con los detalles. Vamos a poder ver todo el bosque. Alejémonos un poquitito más. Y cuando nos alejamos un poco más de este texto, vemos que la Biblia es un libro sobre Jesús. En el Antiguo Testamento se predice, se anuncia su venida. En los Evangelios se revela este Jesús. En los Hechos se predica a este Jesús. En las Epístolas se explica quién es Jesús y su obra. Y en Apocalipsis se anuncia su segunda venida. Y muy a menudo, la manera de leer la Biblia es de atrás hacia adelante. No porque seamos hebreos, sino porque se lee de atrás hacia adelante. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo es revelado en el Nuevo. En otras palabras, si tú logras alejarte lo suficiente de esta narrativa, vas a comprender mucho mejor el propósito de la misma. ¿Para qué está aquí? Y cuando nosotros nos alejamos unos capítulos y nos enfocamos, por ejemplo, solo en el Evangelio de Lucas, podemos entender bien por qué sucedieron estas cosas. Jesús le había dicho a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas capítulo 9, verso 22. Jesús ya había anunciado y él dijo, es necesario. Y esa expresión es necesario resulta un poco inquietante. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que estas cosas sucedieran? Bueno, saliendo de Lucas, caminamos un poco más y vamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, donde leemos, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, si miramos Lucas 23, versos 13 al 23, a la luz de 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, y nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está este registro aquí? Pedro nos dice, les voy a decir lo que está pasando. Les voy a explicar todo este asunto. Cristo está a punto de morir por los pecadores. Él debe sufrir, Él debe morir. El justo por los injustos, porque los injustos están lejos de Dios. Y es necesario que el justo
cierre la brecha. Así que cuando nos alejamos lo suficiente de la imagen y observamos esto, nuestra sensibilidad se ve completamente perturbada. Y podemos ver al carcelero dirigiéndose a la cárcel, metiendo la llave, abriendo la cerradura, abriendo la puerta y decirle a Barrabás: puedes irte. Te puedes ir. Barrabás, la puerta está abierta para ti. Y Barrabás se fue. Libre. Se fue. El culpable fue liberado. El que merecía condenación fue liberado. Pero el inocente está a punto de morir. El inocente está a punto de morir. Por lo tanto, si moralizamos el texto, si decimos, bueno, Pilato se equivocó, asegúrate de no equivocarte tú también. Aunque sea una buena aplicación, ya les dije, no es la esencia misma del texto. Lo que está sucediendo aquí es que según el consejo eterno de la voluntad de Dios, el plan de salvación se está desarrollando en este mismo instante y Dios se propone salvar a hombres y a mujeres. El justo está a punto de morir para que los injustos sean llevados a Dios, para que los pecadores sean llevados a Dios. Y eso es mucho más profundo y mucho más significativo que decir: creo que ya es hora que te decidas. Creo que ya es hora que dejes de ser como Pilato. Sí, ya es hora de que te decidas. Ya es hora de que tomes una decisión firme, real por Cristo Jesús. Pero me gustaría que te decidas basándote en una correcta y en una completa información. No en una compulsión que tengas por cómo te sientes en este momento, sino más bien por una convicción de tu mente, por una convicción de tu corazón acerca de lo que realmente está sucediendo aquí. Y esta es la explicación. Jesús no moría por sus pecados, Jesús no moría por sus crímenes, sino por los crímenes y pecados de otros. No moría por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. No moría por sí mismo, Él moría por nosotros. Por tanto, es basado en esto, es conociendo esto, que debes tomar una decisión. Pilato decidió seguir sus propios intereses y quedar bien con la multitud. Ahora te pregunto a ti, basado en la información que tienes acerca de Jesús, de su persona y de su obra, basado en esa información, ¿qué harás con Él? ¿Qué harás con Jesús? Tenemos entonces el dilema, en segundo lugar, la decisión, y por último, el intercambio. El intercambio. Ya lo mencionamos. Barrabás, el asesino, Barrabás, el acusado de sedición, fue liberado. Jesús, el justo, Jesús, el inocente, fue condenado. Y ante los ojos de cualquiera, estamos en presencia de una sentencia total y completamente injusta. Pero el pueblo pidió eso. Los enemigos de Jesús pidieron eso. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Presta atención. Dios lo hizo pecado, dice Pablo. Dios lo hizo pecado. Y aquí se nos revela en Pablo la misma imagen maravillosa que ya vimos en 1 de Pedro 3:18. Dios
liberó al asesino, Dios liberó al culpable y entregó al inocente. ¿Logras captar eso? ¿Logras entender eso? A veces me pregunto si Barrabás lo entendió, si logró captar eso. No tenemos forma de saberlo. Tal vez en el cielo lo vamos a averiguar. Pero hasta entonces no tenemos forma de saberlo. ¿Será que lo entendió? ¿Será que captó esto? Recuerden que hubo 3 cruces aquel día cuando Jesús fue finalmente crucificado. Y Jesús fue puesto en la cruz del medio. Había un ladrón a su derecha y otro ladrón a su izquierda. Y no hay forma de saber si estaba determinado que en aquel día habrían 3 cruces. Tal vez habría más, tal vez habría menos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que una de esas cruces era para Barrabás. Una de ellas era para Barrabás. Y probablemente mientras este hombre se escabullía por las calles de Jerusalén, quizás él se detuvo para reflexionar acerca de su liberación. Al menos uno puede pensar que es posible que eso sucediera, que él se detuvo para pensar en lo que había pasado con él. Estaba allí acusado legítimamente, condenado legítimamente, pero ahora fue liberado. Tal vez dentro de la multitud se escabulló y llegó al Calvario y vio a Jesús ahí colgado en medio de estos ladrones. Y tal vez él se dijo, esa era mi cruz. Eso era lo que yo merecía. Ese hombre es inocente. Ese hombre murió en mi lugar. Escúchenme con atención ahora. Es esa conciencia, es esa percepción la que hace que un hombre o una mujer pasen de dar un simple asentimiento intelectual a la verdad que hemos podido procesar en nuestra mente a la respuesta de corazón acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesús no murió allí en la cruz por cualquiera. No murió en la cruz por los paganos que nunca has conocido. No murió en la cruz por la gente que te desagrada en tu trabajo. No murió en la cruz por aquellos que te hacen la vida imposible. Jesús murió en esa cruz por ti y por mí. Por aquellos que merecíamos morir, por aquellos que merecíamos la condenación. ¿Quieres saber si estás en Cristo o no? Haz la siguiente prueba. Si tú consideras esta historia como una especie de noción teológica distante, que manifiesta bien la locura humana de pedir que un inocente sea condenado y que un culpable sea absuelto. Si tú piensas que de eso se trata, déjame decirte que permaneces inconverso, que no conoces a Jesús y que necesitas postrarte a los pies de Cristo Jesús. Pero si en tu corazón tú dices, sí, es eso. El inocente muere para que yo, el culpable, pueda vivir. Si esa es tu única esperanza en la vida y en la muerte, eres de Cristo. Le perteneces a Él. Porque si tienes cualquier otra esperanza, déjame decirte, es una falsa esperanza. Es una falsa esperanza. En términos bien sencillos, directos. ¿Por qué crees que Jesús murió en la cruz? Si tú puedes ser lo suficientemente bueno para ir al cielo.
No murió allí como un ejemplo de supremo altruismo. Él, que era totalmente inocente, se hizo totalmente culpable por nosotros, que somos totalmente culpables, para que fuéramos declarados completamente justos delante de Dios. No hay otro mensaje como este en el mundo. No hay otra noticia como esta en el mundo. Es incomparable. Créela y serás salvo. Créela y serás salvo. Si la rechazas, vas a permanecer perdido. Por lo tanto, entrégate a Cristo Jesús hoy. Confía en Él. Él es el Salvador. Oremos.